Estos trenes van a chocar estrepitosamente en el desierto. Uno representa a la ciencia, el otro a la religión. Esta curiosa farsa se escenificó a bombo y platillo en Estados Unidos en 1925. Reflejaba, de un modo un tanto chocante, el debate de entonces. Un debate mal planteado. 1961. El primer hombre en volar al espacio es Yuri Gagarin. Durante la órbita comentó: "Aquí no veo ningún dios". Esa es, al menos, la frase que le atribuyó el dictador soviético Khrushchev. Aprovechaba el éxito de la ciencia para su propaganda atea. El comunismo se hundió, pero el viejo enfrentamiento entre la ciencia moderna y la fe sobrevive. ¿Son acaso incompatibles? No lo fueron durante siglos. Al contrario, el cristianismo preservó los tesoros de la cultura antigua tras las invasiones bárbaras. En el milenio siguiente, la arquitectura, la literatura, la música, la pintura y las demás artes y ciencias recibieron su impulso de la Iglesia. La religión está en el origen de las universidades, motor del progreso. Y los genios que hicieron avanzar la ciencia moderna fueron en su gran mayoría creyentes. Porque se podría hacer una larguísima lista de científicos creyentes, empezando con el mismo Galileo, Newton, Liebig, Ampère, Einstein mismo en su manera de ser. Se podría hacer una lista larguísima. La religión cristiana ha supuesto siempre progreso. Sacó al mundo de la superstición y de la magia. Antiguamente la fe de Cristo fue atacada por magos, adivinos y filósofos materialistas. Hoy lo es también por la pseudociencia, y uno de los argumentos más utilizados es el evolucionismo. Se plantea la vieja pregunta: ¿somos seres puramente materiales? ¿Surgimos como resultado de fuerzas ciegas? ¿Acaba nuestra vida con la muerte sin más finalidad que la que cada uno quiera darle? ¿O somos los predilectos de un amoroso plan divino que nos eleva por encima del resto de la naturaleza y da sentido eterno a nuestras vidas? Un científico, un filósofo, un teólogo pueden estudiar una misma realidad desde perspectivas no excluyentes. Tú puedes, por supuesto, estudiar un ser humano científicamente, como un conjunto de células, como un conjunto de órganos, y observar científicamente el funcionamiento de estos órganos. Puedes estudiar científicamente el cerebro, etc. Pero no puedes, como científico, o la actitud científica no puede captar el hombre en su totalidad, que es irreductible a una colección de propiedades. Filosofía, ciencia y fe son conocimientos armonizables, no son excluyentes ni divergentes. A veces parecen contradecirse, pero por lógica no puede ser así. Cada uno de estos saberes nos brinda conocimientos complementarios, ya que utilizan un método y tienen un fin distinto. Para bastantes planteamientos de la biología actual, procedemos de un primate, es decir, no hemos sido creados directamente por un ser superior. Somos producto de una evolución biológica. La filosofía puede saber que el hombre es un ser creado y contingente, compuesto de una materia, el cuerpo, y una forma, el alma. La religión aporta una respuesta trascendente. El origen del hombre está en la creación que Dios ha querido. Ha sido moldeado para dominar la naturaleza y gozar de la presencia divina. El cristianismo afirma la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. El Creador tiene para él un plan inefable: hacerle copartícipe de su gloria por toda la eternidad. No hay contradicción entre las diferentes formas de saber si respetan su ámbito metodológico, pero hay que integrarlas para mejor entender el misterio de nuestro origen y nuestro destino. Me gusta la vieja metáfora de Galileo. Dios se reveló en dos libros, en el libro de la Biblia y en el libro de la naturaleza. Y puesto que el autor es el mismo,
Los cristianos pueden encontrar una bella consonancia y coherencia entre ambas lecturas. Pero tienes que darte cuenta de que es realmente difícil hacer ciencia, leer en la naturaleza, y es igualmente difícil leer la Biblia. Tienes que usar tu inteligencia para entender lo que el autor ha querido decir en ambos libros, en el de la naturaleza y en el de la Biblia. La biología no dispone de herramientas metodológicas para negar la existencia del alma. Tampoco la filosofía y la religión pueden negar los datos experimentales que dan pie a la hipótesis científica de la evolución. Yo y mucha otra gente entiende que la evolución, de hecho, es la principal creación de Dios para crear diversidad a lo largo de la historia del planeta. Es mucho más, en términos humanos, es mucho más inteligente, más Dios, un Dios que en vez de ir creando especie a especie cada vez que necesita una, es capaz de, en un solo acto creador, darle el dinamismo necesario, o incluso que eso ya lleve el mecanismo que va a generar toda la diversidad en miles de millones de años. Y ese mecanismo es la evolución. ¿Puede la ciencia natural demostrar la no existencia del alma humana? No. La inmortalidad del alma, el alma humana, todo eso no son cosas que tienen que ver con la biología. Por lo tanto, desde la biología ahí no podemos entrar, no podemos entrar porque el método científico no nos lleva a eso. El hombre tiene otras dimensiones, además de la científica. En el momento en el cual yo pretendo que una ciencia sea la llave para interpretar el todo, en este mismo momento estoy dejando el terreno de la ciencia. En este mismo momento estoy adoptando una actitud anticientífica. Entonces, el reduccionismo es anticientífico. La ciencia puede, debe e intenta descubrir poco a poco ese plan que está en las leyes de la naturaleza, pero no llega nunca a descubrir, a penetrar los planes divinos, porque están en un nivel distinto. Es el nivel trascendente, es el nivel metafísico. No se contradicen porque explican distintas dimensiones de la realidad. Nunca hubo oposición entre fe y razón, siempre hubo oposición entre dos fes. La fe cientista, por decirlo así, y la fe religiosa. Ese conflicto sí es verdad, el otro no. Las religiones y culturas antiguas han recurrido a mitos para explicar nuestros orígenes. Unas son panteístas o emanacionistas, dualistas o gnósticas, deístas o materialistas. Más allá de su diversidad, comparten la aspiración universal a descifrar el enigma de nuestra presencia en el mundo. La revelación de la Biblia supera los mitos, la idolatría y el politeísmo. Jesucristo la lleva a su perfección. Proclama la existencia de un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, que forma al hombre a su imagen. El hecho de la creación, como aparece relatado en el Génesis, no quiere decir también, cuando habla del hombre a imagen y semejanza de Dios, que es interlocutor de Dios, que puede hablar con Dios, que puede hablarle a Él, que puede invocarle a Él. Hay mayor grandeza, hay algún ser creatural que tenga esa grandeza de hablar directamente con Dios. El plan paternal de Dios sobre el ser humano responde de modo sublime a las eternas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen y nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Origen y fin son cuestiones inseparables. Dan sentido y orientación a la vida humana. En las soleadas tierras del Egeo preclásico surgieron pensadores que defendieron planteamientos diversos acerca de nuestro origen. Sus opiniones perduran en el pensamiento actual. Unos admiten dimensiones espirituales, un Dios creador, el alma humana y la vida después de la muerte. Es la tradición de Sócrates cultivada por Platón y Aristóteles. El cristianismo le dio nuevas dimensiones y de esas raíces surgió la civilización occidental. Otros, por el contrario, lo reducen todo a fenómenos materiales. Los materialistas antiguos, como los atomistas o los epicúreos, pensaban que se podía entender al ser humano como un agregado de átomos
y por lo tanto se podía entender la realidad simplemente como una recombinación de lo que ya hay, sin que aporte nada nuevo. Aristóteles aborda la evolución en el segundo libro de su Física al describir sus famosas 4 causas. Estas son la causa material, de qué está hecho algo; la causa formal, su forma o su esencia, aquello que algo es; la causa eficiente, de dónde proviene la acción y el cambio; y la causa final, aquello en vistas a lo cual se hace algo, o sea, el fin. En una bola de golf, por ejemplo, su causa material es la celulosa, la causa formal su diseño, su idea y todas las leyes físicas que nos permiten dar esa forma a la celulosa. La causa eficiente de su movimiento sería el impulso que recibe por parte del jugador, y la causa final, el propio uso que se le da en el juego del golf. Si un inexperto introduce la pelota en el hoyo, ¿será la casualidad la causa de su acierto? En un cierto sentido, sí, pero en realidad la causa sería la velocidad adquirida, el viento, la fuerza del golpe, aunque para ese jugador hayan sido resultado del caso y no de su control y habilidad. El azar no está reñido con esas 4 causas, ni con el conocimiento que el hombre puede alcanzar de la realidad. Es un elemento a tener en cuenta por su propia condición imperfecta, pero no basta para explicar la realidad. Aunque para el ser humano ese azar puede responder a causas ignoradas por él, para Dios supone el cumplimiento de su providencia amorosa. La coincidencia accidental de causas no debe confundirnos. En la naturaleza, unas causas obran necesariamente y otras de modo contingente. El azar puede jugar un papel por nuestra ignorancia o por la misma indeterminación de la materia. Pero sabemos que detrás, las leyes de la naturaleza actúan, aunque no siempre de modo determinista. La biología presenta una teleología o finalidad intrínseca. Cada órgano tiene una función, cada animal tendencias. Pero eso no puede significar que la naturaleza busque un fin o pueda planear algo. La naturaleza obra a ciegas, pues no es persona ni goza de inteligencia. Para la biología, las cosas simplemente suceden según ciertas leyes que somos capaces de conocer. Pero a través de la razón podemos reconocer en ese orden un sentido que nos habla del plan que el Creador tiene sobre la creación. La evolución por sí misma no buscaba la aparición del hombre, pues la mera naturaleza no puede querer nada. Es como este coche. El vehículo no persigue ninguna intención en este viaje, se desplaza sin tener conciencia de dónde va. Visto desde el volante o desde las ruedas, su movimiento no tendría finalidad. ¿Pero es esa la única perspectiva posible? Desde la óptica del conductor, el viaje cobra sentido. Las etapas, las poblaciones por las que pasa y el destino final ya no son sucesos absurdos a merced del azar. De modo análogo, un ser supremo pudo haber creado el universo con las leyes que le obligaban a desplegarse en el tiempo y el espacio. Al ritmo querido por él, con las etapas pensadas por él, con el resultado final deseado por él. ¿Qué resultado? La aparición de seres como nosotros, capaces de amar a su Creador y gozar eternamente de él. Pero esto no es ciencia. Lo sabemos por la fe revelada. Durante siglos, las ideas de la filosofía clásica se utilizaron y armonizaron con el cristianismo. Esta armonía se rompe con el desarrollo del inmanentismo moderno a partir del siglo XVII. Algunos materialistas tratan de justificar su postura rentabilizando a su favor el progreso de las ciencias. La ciencia experimental moderna desplazó la Tierra del centro del mundo. Pasamos a ser un planeta más en la órbita del Sol. Ni esos ni otros muchos descubrimientos ulteriores afectaron a la revelación cristiana. Para los militantes del materialismo relativista, la evolución ofrece una nueva oportunidad. Darwin es su ariete. Descendemos del mono, por tanto, falsa conclusión, el hombre y todo lo demás es materia. No hay en él alma ni trazas de un plan divino. Pero, ¿es verdaderamente científico negar lo sobrenatural? No lo es. Como su propio nombre indica, la ciencia natural estudia el mundo natural. No capta lo que cae fuera de la esfera material.
Sus métodos, combinación de matemáticas, teorías, aparatos y experimentación, son sordos y ciegos frente a las realidades espirituales. No solo frente a lo sobrenatural, sino también frente a todo cuanto se refiere a la capacidad humana de descubrir, con su inteligencia y voluntad, el valor y el sentido de la realidad. Y sin embargo, la ciencia misma, puesto que es fruto de la inteligencia humana, posee dimensiones que van más allá de lo meramente material. La racionalidad del mundo, el orden y la belleza de las mismas leyes de la naturaleza nos hablan de una dimensión que no es puramente material y que constituye el fundamento de la misma ciencia. Cuando un materialista pues intenta salir, podríamos decir, de su entorno e intenta pontificar, vamos a decirlo así, sobre actividades o sobre hechos o sobre conocimientos que no entran dentro de lo que puede ser experimentable u observable dentro de su campo de actividad, pues está haciendo algo que es salirse de su ciencia. Del mismo modo puede ocurrir lo contrario, que es negar los hechos científicos o los datos de la ciencia desde el punto de vista de la filosofía o desde el punto de vista de la teología. Es otro comportamiento absurdo. La ciencia desde el siglo XVII indaga la composición del mundo y cómo funciona, es decir, busca las causas materiales y eficientes. Pero nuestra experiencia no se limita a ellas y nos da a conocer otras dimensiones de la realidad, como el sentido, el bien o la justicia, que forman parte imprescindible de la realidad. Platón ya fustigó esa miopía. En su libro El Fedón, recrimina a los mecanicistas que solo ven las causas material y eficiente. Estas no explican la finalidad. El viejo mecanicismo, alentado por los éxitos de la ciencia, se fue transformando en cientificismo, en absolutismo científico. Hace 100 años, la ciencia, más bien, digamos, la pretensión de la ciencia de ser la única competente para responder a las preguntas del hombre, venía por la línea de pensar que la ciencia era capaz, creía que podía ser capaz en un próximo futuro de dar respuesta a todas las preguntas, incluso resolver el problema de la muerte, o el problema de la justicia, el problema de la abundancia, el problema de la enfermedad. Más recientemente, digamos, en los últimos años, la ciencia en ese sentido está más desengañada, puesto que sabe que hay gran cantidad de preguntas que ella no va a responder. Más bien, la pretensión va en el sentido de decir, aunque existen esos enigmas son absolutamente indescifrables y si nosotros no los podemos responder, tampoco la filosofía, tampoco la religión podrá hacerlos. Ese es el absolutismo científico que actualmente padecemos. La ciencia experimental puede poner entre paréntesis las dimensiones espirituales que su método no alcanza. Ese método podría llamarse materialista. Es un materialismo metodológico, neutro. El método de la ciencia por sí mismo no es cristiano ni es ateo. Es un método para estudiar el mundo material como lo conocemos. Ciencia y religión no están en conflicto, en mi opinión. Básicamente hay dos visiones diferentes del mundo. Una laica, atea, y una cristiana, casi generalmente teísta. En ambos casos pueden mirar el mismo hecho y tratar de ver si encaja en su cosmovisión. Y la ciencia en sí misma encaja muy bien con la visión cristiana del mundo. El método científico experimental no alcanza a descubrir, y menos a comprender la dimensión espiritual del hombre. Y parece que únicamente pueda ser comprendido el hombre desde las tesis de la ciencia. Pero las tesis de la ciencia dan razón del hombre mismo, de las preguntas que el hombre se plantea sobre la vida y sobre la muerte, sobre su origen y su destino. Las tesis de la ciencia pueden responder a esa gran cuestión que el hombre se plantea sobre qué sentido tiene todo. Y entonces, ahí enseguida uno dice, no, tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón que ordene todo esto. Tiene que haber una razón que no sea simplemente el azar o la necesidad la que han dado origen a este ser concreto que se plantea esas grandes cuestiones.
El conflicto surge cuando este materialismo metodológico se erige en ontológico. Da así un salto indebido al plano filosófico, tratando de negar, sin demostrarlo, la dimensión espiritual. Rechaza lo que no ve. Niega incluso que otros vean con instrumentos más aptos que los suyos. Un conflicto muy distinto procede hoy del fundamentalismo. Yo creo que el fundamentalismo religioso es probablemente un fenómeno más difícil de mantener a la larga, ¿no? Porque todo hombre religioso sabe que Dios es un misterio, que Dios no lo puede abarcar la mente humana y por lo tanto que las obras de Dios tampoco pueden ser del todo comprendidas. Podemos de alguna manera entender su significado, alcanzar parte de su entraña, pero llegar a reducir desde un dogma religioso absolutamente toda la realidad, eso es algo claramente imposible. Darwin fue utilizado como si fuera un aliado del materialismo y un enemigo de la religión. No lo era. Gran parte de los creadores de la teoría de la evolución, el mismo Wallace, que dio la primera formulación, eran personas creyentes o personas que por lo menos tenían un horizonte espiritual. Y eso existió ya en su comienzo en el siglo XIX y ha existido posteriormente. Es decir, una gran cantidad de sabios evolucionistas han hecho perfectamente compatible su creencia en la teoría científica de la evolución con su creencia en un horizonte religioso, en la existencia de Dios y en la dignidad humana. No es científico aducir que creer en el alma o en el plan divino de la creación sea un regreso a la mitología primitiva. El mito es más bien afirmar que Dios está ausente del mundo y por tanto de la evolución. La evolución, entendida como teoría científica apoyada en datos empíricos, es una hipótesis que se va desarrollando cada vez más. Pero todavía queda mucho por añadir o completar, sobre todo respecto a los mecanismos que la regulan. El evolucionismo no es sostenible cuando se esgrime como ideología negadora del finalismo. Todo no se debe a la casualidad y a la necesidad, como afirmaba Jacques Monod, referente típico del materialismo. Los conflictos podrían superarse con un enfoque interdisciplinar. Y es necesario adentrarse en muchas otras disciplinas. Yo le llamo a eso atención transdisciplinar. Y para alcanzar eso, el estudiante debería ser educado en su propia disciplina. Pueden ser dos o más disciplinas, de una manera muy sólida, de modo que llegue a ser excelente en su propia disciplina. Pero al mismo tiempo debe ser competente para poder trabajar a nivel interdisciplinar con otros científicos, a fin de integrar todos sus conocimientos en una visión omnicomprensiva del mundo. Cada ciencia o disciplina debe aportar lo que sabe sobre el hombre. Lo lógico es integrarlas de modo coherente y unitario. Eso es factible de diversos modos. Se pueden tratar los problemas científicos añadiendo reflexiones filosóficas y teológicas. O se puede partir de la perspectiva filosófica o teológica teniendo en cuenta los datos científicos. Si todavía surgen desencuentros entre ciencia y religión, no se puede culpar de ello a la Iglesia Católica. Esta nunca condenó la evolución. Al contrario, valora altamente las investigaciones científicas que, según dice el Catecismo, han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes y la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Las consecuencias para la humanidad son muy distintas según se opte por una ciencia con Dios o sin Él. La ciencia, abandonada a sí misma o en manos de quienes carecen de la luz de la fe, puede llegar a convertirse en un coto cerrado y hostil a la Iglesia. De ahí la responsabilidad de los cristianos de santificar el mundo de la ciencia, contribuyendo a su verdadero progreso.
La realidad es maravillosa e inagotable si engloba también lo espiritual. Por eso, la evolución está lejos de ser la única fuente de conocimiento sobre nuestro pasado y nuestro futuro. En el cuerpo humano coexisten la función respiratoria, la digestiva y la locomotriz. ¿Quién osará decir que son incompatibles? Del mismo modo, Dios ha dotado al hombre de otras capacidades perfectamente compatibles: el saber científico, el filosófico y el religioso. Hay un saber científico y, más aún, otro filosófico primario que todos pueden alcanzar. Pero solo la religión, que es como el respirar del alma, es asequible hasta al más humilde. Todos, en efecto, están invitados a la santidad, es decir, al cielo. En el plano espiritual, la sabiduría es el primero y mayor de los 7 dones del Espíritu Santo. Es la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Es un conocimiento nuevo, impregnado de caridad, de amor. En el atardecer de la vida, nos dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Si este falta, vana es la sabiduría del mundo. Iluminado por el don de sabiduría, el cristiano ve las realidades del universo en su verdadera perspectiva. Nadie mejor que él es capaz de valorar la creación. Ante ella se extasiaba San Francisco en su radiante cántico de las criaturas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano sol, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.